Bueno, la verdad que estamos súper contentas. O sea, esperábamos un partido duro, ellas pues la verdad que son un club muy fuerte y nosotras veníamos con toda la ilusión del mundo, todas las ganas y en el campo se ha visto, ¿no? Pues lo hemos dado todo y al final además hemos conseguido pues esa victoria, ¿no? Un partido en Ipurúa, una victoria de 100-100, así que estamos muy contentas y la verdad que nos vamos de aquí pues con muchísima ilusión y esperando a la siguiente. Pues la verdad que es un sueño, los goles son trabajo de todo el equipo, pero ya cuando una marca, ¿no? Pues en lo personal, pues la verdad que este es mi club y estoy muy contenta y muy orgullosa de todo el trabajo que hemos hecho durante todos estos años. Pues la verdad que nosotras estos últimos años, sobre todo este año, estamos viendo que el club nos está apoyando mucho, nos está dando muchos premios, ¿no? Pues como el jugar en Ipurúa, y creo que por nuestra parte también estamos respondiendo, tanto con resultados y con todo el sacrificio que estamos haciendo, y la verdad estamos muy agradecidos al club y a todo lo que nos están dando este año, sobre todo. La celebración va a ser por lo alto, ahora iremos un poco de cena todas juntas y pues a celebrar lo que hemos conseguido en el campo. Muchas gracias. Es que ricasco zuei. La satisfacción es grande, no, enorme. En primer lugar, lo que quiero es agradecer al club pues, por haber dado esta oportunidad al equipo, que como creo se ha visto durante el partido es un equipo que trabaja, que lucha, que entrega lo que ha sido de toda la vida el Eibar, y agradecerles que nos hayan dado la oportunidad de que el público nos pueda ver lo que hacemos todas las semanas o intentamos hacerlo en Ipurúa. Ha sido una experiencia, ya ves las chavalas cómo están, que no paran de dar saltos, que no se quieren ir de Ipurúa, se quieren quedar aquí, o sea, muy bien. Eibar no sabía que había un equipo femenino, pues los familiares y poco más. Y a la vez, aprovechando lo que ha sido el fútbol masculino, el subir a primera división, el que el Eibar está en todo el boca a boca, prácticamente en todos los sitios, con la ayuda del club estamos intentando pues, que cada vez que sea más visible, porque es que al final es fútbol, o sea, femenino, masculino. Yo he entrenado muchísimos años de equipos de chicos y yo sigo viendo futbolistas con coleta, con el pelo corto, con bigote, punchín. Ahora mismo el objetivo del equipo es mantener la categoría y asentarnos y que detrás nuestro haya cada vez más niñas que juegan a fútbol. La celebración ya, yo creo que ya ha empezado, porque estas ya están celebrando, ahora que son fiestas San Andrés, el martes, estas ya están, para ellas, con los nervios que tenían, yo creo que se han soltado, y ahora, después de que se duche, pues me imagino pues, que hoy será la noche un poco larga. Bueno, hoy haremos una excepción y les dejaremos o les acompañaremos, porque yo también me empiezo a subir a la fiesta para estar un poquito cerca, no vaya a ser que se me vayan demasiado lejos.